Santiago debe recuperar su posición como referente cultural internacional. La cultura en Santiago ha quedado devastada, ha quedado absolutamente, pues casi diría en ocasiones, absolutamente olvidada y marginada, simplemente pues, basándose en criterios irracionales de gasto o basándose en la subvención a grupos de amigos o a grupos que simplemente respondían a una ideología común. Santiago tiene que ser una ciudad del conocimiento. ¿Qué quiere decir una ciudad de conocimiento o del conocimiento? Quiere decir que tenemos que ser capaces de aprovechar absolutamente todas las sinergias que se producen en la ciudad para producir una masa crítica lo suficientemente importante como para que la ciudad en unos años se convierta en un referente de la investigación en diferentes campos. Y tenemos que ser capaces de crear parques en donde se puedan instalar en un futuro, bueno, pues pequeñas empresas de tecnología punta, pequeñas empresas de investigación, pequeñas empresas dedicadas, como digo, a la investigación. Santiago debe ser un referente desde el punto de vista del equilibrio entre las diferentes áreas de la ciudad. Yo creo que aquí tiene que producirse de una vez por todas un ejercicio de solidaridad y dotar a todas las parroquias y a todos los núcleos de población del municipio de los servicios mínimos que exige cualquier municipio medianamente ordenado a principios del siglo XXI.